La gente odia admitir esto en voz alta, pero a veces tu propio hijo se convierte en aquello de lo que debiste protegerte. Yo aprendí esa verdad el día en que mi hijo me miró. No con confusión, no con angustia, sino con la fría confianza de un hombre que pensaba que la maternidad significaba propiedad. Mi nombre es Emily, y el momento que estoy a punto de contar es exactamente el instante en que mi vida se hizo pedazos. Las bolsas del supermercado me cortaban los dedos mientras caminaba hacia la casa de invitados. Ahí era donde me habían puesto, como si fuera un mueble viejo que desentonaba con su nueva decoración. Esta era la finca que compré con mi difunto esposo. Él se dejó la piel trabajando por esta tierra. Pero ahora mi llave ya no abría la puerta principal de la casa grande. Habían cambiado las cerraduras sin decirme nada. Una puerta de coche se cerró de golpe en la entrada. Entonces escuché una voz que no había oído en meses. Emily. Era mi hermano, Michael. La única persona que quedaba que aún decía mi nombre como si significara algo. Me quedé inmóvil. La vergüenza puede paralizarte más rápido que el miedo. Cuando me vio salir desde detrás de la casa en lugar de entrar por la puerta principal, la confusión nubló su rostro. ¿Por qué vienes desde allí atrás? Sus ojos se alzaron hacia la mansión. ¿Y por qué no te estás quedando en la casa principal? Tú compraste ese lugar con Robert. Antes de que mi garganta pudiera formar una mentira, otra voz cortó el aire. Mi hijo. Daniel estaba apoyado en la barandilla del porche, con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano. Estaba allí sentado como si el desprecio fuera un trono que se había ganado. Entonces dijo las palabras que me rompieron, lo bastante alto para que los dos las oyéramos. Esa casa pertenece a mi esposa y a su familia. Y si mamá se acerca, la echaré otra vez. El mundo no solo se calentó. Se derrumbó hacia adentro. Michael se giró tan rápido que escuché sus zapatos raspar contra el pavimento. Toda su espalda se tensó, sus manos se cerraron en puños. Se estaba enfadando por mí. No por él, por mí. Yo solo me quedé allí en silencio. Cuando tu propia sangre te ha golpeado una y otra vez, tu cuerpo aprende un tipo peligroso de silencio. Lo usas como armadura porque es lo único que no se rompe. Daniel ni siquiera levantó la mirada al principio. El desprecio era casual. Ese es el peor tipo. Cuando por fin alzó los ojos, la sensación de derecho en ellos habría derribado a una mujer más débil. Tío Mike, relájate, dijo bajando la mano. Jessica y yo tenemos esto controlado. Mamá está bien allí atrás. Esta es nuestra casa ahora. Un hombre tiene que asumir responsabilidades. Lo dijo como si fuera doctrina. Como si amenazar a tu madre fuera un rito de paso. Michael dio un paso hacia el porche. Solo uno. Pero su cuerpo llevaba 20 años de contención. Sabía que estaba a segundos de perder el control. Daniel, ladró Michael con voz afilada, cuida tu boca. Daniel sonrió con burla. He dicho lo que he dicho. Allí mismo, en el calor de una casa donde mi esposo había plantado rosas con sus propias manos, la verdad finalmente se abrió paso. Yo no solo estaba viviendo detrás de mi propia casa. Estaba viviendo debajo de la ilusión de mi propio hijo. Michael se volvió hacia mí lentamente, con cuidado, como si al tocar ese momento de forma equivocada se rompiera por completo. Su voz bajó, temblando entre furia y dolor. Emily, ¿qué te pasó? Y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. No le respondí allí mismo en la entrada. Hay cosas demasiado feas para decirlas con tu hijo sentado a 3 metros, actuando como un extraño con la cara de tu niño. Así que hice lo que llevaba meses haciendo. Me tragué el dolor. Cambié las bolsas de mano y obligué a mi voz a mantenerse firme. Entra, le dije a Michael. Déjame dejar estas cosas. Me siguió hasta la casa de invitados, ese pequeño cubo al fondo de la propiedad. Antes lo usábamos para vecinos que venían de visita o cuando las fiestas se llenaban demasiado. Ahora era toda mi vida. Montones silenciosos de ropa, manta sobre una silla, un par de platos secándose junto al lavabo del baño. Parecía un trastero, no un hogar. Los ojos de Michael recorrieron todo, catalogándolo. Siempre ha hecho eso, incluso cuando éramos niños.
Él recuerda lo que otros pasan por alto. Dejé las bolsas sobre la mesa y ocupé mis manos con huevos y pan para no tener que mirarlo. Emily, dijo en voz baja, te hice una pregunta. Te escuché, respondí. Mi voz salió fina. Solo que no tiene una respuesta corta. Sacó una silla y se sentó, con las manos entrelazadas, esperando. Sin presión, sin bromas, solo ese silencio de abogado que pone cuando sabe que algo está mal y está a punto de ir quitando capas una por una. Empezó con un papel, dije por fin. No con golpes, no con gritos. Solo papel. Su ceño se frunció. ¿Qué papel? El testamento, le dije. La cláusula que Robert puso antes de morir. Decir el nombre de mi esposo en voz alta en ese espacio tan pequeño fue como abrir una ventana y dejar entrar su fantasma. Robert siempre pensaba 10 pasos por delante. Cuando enfermó, me sentó y me explicó cada línea de lo que pasaría con la casa, los ahorros, la tierra. Te estoy protegiendo del futuro, Emily, me dijo. Incluso de las partes que no quieres pensar. En ese entonces no entendí lo que quería decir. Ahora sí. Robert puso todo a mi nombre. Continué. La casa, los ahorros, todo. Pero añadió una cláusula sobre Daniel. Dijo que nuestro hijo solo podría tocar algo de eso si demostraba ser estable, responsable y respetuoso conmigo. Sin violencia, sin amenazas, sin comportamientos desesperados. Ese era el trato. Michael asintió despacio. Suena a Robert. El problema, dije, es que nunca se lo conté a Daniel. Pensé que simplemente lo guiaría en silencio, como una barandilla que él nunca notaría hasta que fuera mayor. ¿Quién lo encontró? Preguntó Michael. Porque actúa como si alguien le hubiera prometido el mundo. Él no, dije. Jessica. Ese nombre me supo amargo. Recuerdo ese día con claridad. La casa todavía estaba llena de bandejas de comida y falsa simpatía después del funeral. Jessica se ofreció a ayudarme a organizar la oficina de Robert. Yo estaba demasiado agotada por el duelo para decir que no. La dejé sola allí dentro con esas carpetas y sobres etiquetados. Encontró los documentos. Vio que todo estaba a mi nombre. Vio esa cláusula sobre Daniel, que tenía que portarse bien. Los ojos de Michael se entrecerraron. ¿Qué hizo? No vino a hablar conmigo primero. Fue a hablar con él. Todavía puedo escuchar su voz flotando por el pasillo esa noche, suave y venenosa al mismo tiempo. Había salido de mi habitación y me detuve cuando la oí. ¿Ahora eres el hombre? Le susurró. ¿Cómo es que tu mamá sigue siendo dueña de todo como si tú fueras un niño pequeño? Daniel murmuró algo que no alcancé a oír. Ella continuó. Un verdadero esposo provee, protege, lidera. ¿Cómo vas a liderar si no tienes nada a tu nombre? Ella te está manteniendo como un bebé. Necesitas tener el control. Esas palabras se le metieron en la piel y se quedaron allí. Después de eso, sus ojos cambiaron cuando me miraba. No de la noche a la mañana, sino poco a poco. Pequeños comentarios sobre mi casa, pequeños comentarios sobre que yo seguía llevando todo. Dejó de preguntar y empezó a anunciar. Desde entonces, le dije a Michael en voz baja, me trata como si estuviera estorbando, en lugar de estar de su lado. Todo porque ella convirtió ese testamento en un insulto. La primera vez que la mano de mi hijo tocó mi cara no salió de una pelea. Salió de una hoja de papel. Todavía podía sentir el peso de aquella noche presionando mi pecho mientras estaba sentada en la casa de invitados. El aire se sentía pesado. Fue una semana después de que Jessica encontrara el testamento. Empecé. La casa se sentía extraña. Silenciosa, pero no en paz. Esa noche estaba en la cocina de la casa principal cortando verduras para la cena. Ni siquiera sabía si alguien quería comer. El televisor estaba abajo en la sala, un partido de deportes sonando de fondo. La casa solía sentirse cálida con Robert. Aquella noche se sentía como el vestíbulo de un hotel. Gente pasando, nadie realmente en casa. Oí sus pasos antes de verlos. Daniel y Jessica entraron juntos. Se movían como si lo hubieran ensayado. Él estaba más erguido,
pecho inflado, hombros hacia atrás. Ella medio paso detrás, brazos cruzados, ojos grandes y húmedos, como si ya hubiera estado llorando o estuviera planeando hacerlo. Mamá, dijo Daniel dejando un paquete de papeles sobre la encimera. Tenemos que resolver algo. Me sequé las manos con una toalla, mi corazón empezó a latir con un ritmo rápido y extraño. ¿Qué es todo esto? Solo un formulario temporal de cesión de propiedad, dijo, para que pueda manejar mejor las cosas. Impuestos, seguros, todo eso. La gente de Jessica dice que así será más fácil. Tú seguirás aquí. Pero legalmente yo llevo el peso como se supone que debe hacerlo un hombre. Dijo temporal como si me estuviera haciendo un favor. Pero las palabras no coincidían con la tensión en su mandíbula. Jessica se acercó un poco, su voz suave y temblorosa. Mamá Emily, solo estamos intentando construir, iniciar negocios, hacer inversiones. No podemos hacer nada grande si todo está a tu nombre. Nos está frenando. Está estresando a Daniel. No duerme. Sus ojos brillaban. Pero he vivido lo suficiente para saber la diferencia entre lágrimas y actuación. Aún así, las lágrimas te hacen dudar. Te hacen preguntarte si tú eres la villana. Tomé los papeles. Las palabras se me nublaron un poco. Frases legales que no reconocía. Secciones resaltadas en amarillo. Mi nombre, el suyo, la dirección de la propiedad en medio. Vi una cláusula de transferencia de autoridad. Mis dedos empezaron a temblar. No entiendo esto, le dije con calma. Tu padre ya dejó todo preparado. No hay prisa por cambiar nada. La mandíbula de Daniel se tensó. Mi padre está muerto. Dio un paso más cerca. Yo soy el hombre ahora. Debería estar haciendo esto. ¿Por qué tienes que controlarlo todo, incluso desde la tumba? Esa palabra, control, salió directamente de la boca de Jessica. Podía oír su voz en la de él. No voy a firmar nada que no entienda, dije empujando los papeles hacia él. Si quieres encargarte de algo, podemos sentarnos y hablar. Pero esto no. La respiración de Jessica se quebró como si la hubieran abofeteado. Se llevó una mano al pecho. ¿Ves? Gritó. Te dije que no confía en ti. Prefiere mantenerte pequeño antes que dejarte ser quien eres. Él se volvió hacia ella, los ojos llenos de dolor y orgullo luchando en el mismo espacio. Eso no es lo que ella dijo. Ella me interrumpió. No retuerzas mis palabras. Jessica subió el volumen. Las lágrimas corriendo libremente ahora. Solo estoy intentando apoyar a mi esposo, sollozó. Nos estamos ahogando y tú estás en la orilla acaparando los botes salvavidas. Me empezó a doler la cabeza. Daniel, no nos estamos ahogando. Las cuentas están pagadas. La casa está segura. Hay dinero en el fideicomiso. No estás sufriendo. Estás impaciente. Su rostro se puso rojo. Entonces no crees que pueda liderar a mi propia familia, gritó. Eso es lo que estás diciendo. Estoy diciendo que no tienes que robar a tu propia madre para demostrar que eres un hombre, respondí. La habitación quedó en silencio. Esa única palabra, robar, quedó suspendida en el aire como humo. Su mano se movió antes de que mi mente pudiera alcanzarla. Un segundo estaba allí de pie. Al siguiente mi cara explotó en un destello blanco y caliente. El sonido de la bofetada resonó en la cocina. Mi cabeza se giró hacia un lado. Mi mano voló a mi mejilla por instinto. Saboreé metal. No había cámara, ni vecino, ni testigo. Solo nosotros tres y el eco de su palma contra mi piel. Jessica jadeó, pero fue un sonido pequeño, como si le sorprendiera que realmente lo hubiera hecho, no que fuera capaz de hacerlo. El pecho de Daniel subía y bajaba, los ojos abiertos, como si él mismo estuviera sorprendido por lo que su cuerpo había decidido hacer. Nos quedamos mirándonos, madre e hijo, con algo roto entre nosotros que ya no podía pegarse. Lentamente me enderecé. No lloré. Las lágrimas se quedaron atrapadas en algún lugar profundo detrás de mis costillas. Bajé la mano de mi cara y lo miré directamente. No voy a firmar, le dije con calma. Ni ahora ni nunca.
De vuelta en la casa de invitados, mi voz se apagó. Michael no se había movido en todo el tiempo que estuve hablando. Sus nudillos estaban blancos de apretar el borde de la mesa cuando por fin habló. Su voz era baja y controlada, como si estuviera conteniendo un terremoto. No lo denunciaste. ¿Por qué? Miré las manos de Michael en lugar de su rostro. Esos dedos habían firmado contratos, defendido casos y me habían sacado de problemas cuando éramos jóvenes. Ahora solo esperaban una respuesta que no me enorgullecía dar. Porque es mi único hijo, dije. Las palabras salieron pequeñas, pero la verdad detrás era pesada. Llevé a ese niño en mi cuerpo, en mis brazos, en mis oraciones. Una parte de mí seguía pensando que el chico que me abofeteó era solo un momento, no un monstruo. Que si esperaba, el hijo que crié volvería y recordaría quién era. Los dedos de Michael se relajaron. Emily, pensé que era el duelo, le dije. Su padre muerto, dinero sobre la mesa, su esposa susurrándole al oído. Me dije que estaba confundido, preocupado. Pensé que si me quedaba callada, si lo amaba a través de todo eso, podría arreglarlo. No quería que tuviera antecedentes. Eso se sentía demasiado definitivo. Solo quería recuperar a mi hijo. Ese silencio, dije, es lo que ellos usaron. No lo denuncié. Me maquillé el moretón y le dije a mi propio corazón que se callara. Dormí en la misma casa con ese chico, cociné para él, me moví a su alrededor como te mueves alrededor de un perro dormido que ya te ha mordido una vez. Esperaba que hubiera sido algo de una sola vez. Mi esperanza les compró tiempo. Y lo aprovecharon bien. Empezó con una visita que yo no pedí. Los padres de Jessica vinieron un sábado como si trajeran paz. Su madre traía un pastel. Su padre llevaba un maletín. Daniel está trabajando, dijo Jessica con una sonrisa demasiado amplia. Pensamos que podríamos sentarnos contigo. Su padre fue directo al sillón reclinable que Robert adoraba. Hablaba con el tono de un hombre que se había abierto camino en muchas habitaciones. Sabemos que perder a Robert ha sido duro. Me senté en el borde del sofá con las manos entrelazadas en el regazo. Lo estoy llevando, murmuré. Él asintió como si me creyera. Podemos ver que eres fuerte. Siempre lo has sido. Por eso esta conversación es tan importante. La madre de Jessica dejó el pastel en la mesa y nunca lo tocó otra vez. Solo me observaba, ojos suaves pero claros. ¿Qué conversación? Pregunté manteniendo la voz firme. Él abrió el maletín. El mismo tipo de papeles que Daniel había lanzado sobre mi encimera. Otra tipografía, la misma intención. Mi nombre, la dirección de la propiedad, lenguaje sobre transferir derechos de gestión para que Daniel pudiera liderar a la familia hacia adelante. Tú y mi yerno están en una encrucijada, dijo. Él está intentando entrar en la hombría, proveer, liderar, pero se siente bloqueado. Sentí que mi espalda se tensaba. ¿Bloqueado cómo? Por una estructura que ya no encaja, respondió con suavidad. Todo a tu nombre, nada al suyo. Hace que se sienta como un niño. Y un hombre que se siente pequeño en su propia casa es algo peligroso. No solo para él, para todos. Dejó que esas palabras flotaran allí. No era una amenaza. Solo una sugerencia de lo que podría pasar si yo no lo hacía más fácil. No estamos intentando quitarte nada, dijo. Esto trata de confianza, de legado. Una buena madre deja que su hijo lidere cuando llega el momento. Esas palabras se clavaron en mi piel. Escuché a mi propia madre en ellas. La forma en que predicaba sobre dejar que los chicos fueran hombres incluso cuando estaban equivocados. Pensé en los brazos de Robert, en cómo sostuvo mis manos y dijo que quería protegerme. Luego vi la cara de Daniel la noche en que me golpeó. Dolida, enfadada, asustada. Tal vez, pensé, si lo hago más fácil, no sentirá la necesidad de empujar tan fuerte. Tal vez este sea el camino de regreso al hijo que conocía. La madre de Jessica se inclinó hacia adelante. Ya hiciste tu parte, señorita Emily, dijo suavemente. Tú lo construiste. Tú te sacrificaste. Ahora es su turno. No dejes que el miedo te vuelva tacaña con la confianza. Miedo.
La palabra se me quedó en la garganta porque no estaba equivocada. Tenía miedo. Miedo de perder la casa, sí, pero más miedo de perder completamente a mi único hijo. Mis dedos temblaron mientras acercaban el papeleo hacia mí. No hubo gritos, ni golpes, ni amenazas que pudiera repetir ante un juez. Solo una sala llena de palabras sobre amor, sobre confianza y sobre dejar ir. No leí cada línea. Mis ojos atraparon palabras como temporal, manejable, revocable. El resto se volvió borroso. Mi corazón gritaba no. Mi vergüenza gritaba sí. Mi miedo estaba allí pesado, empujándome hacia lo que fuera que detuviera el ruido. Mi mano se movió. Firme. De vuelta en la casa de invitados, finalmente levanté la mirada hacia Michael. Decirlo en voz alta me hizo sentir fría y expuesta, como si le hubiera entregado la prueba de mi propio fracaso. Él no gritó. No se movió. Solo me miró durante un largo segundo ardiente, su mente de abogado y su corazón de hermano mayor chocando en su rostro. Cuando por fin habló, su voz fue baja y firme. Se aprovecharon de tu dolor y de tu miedo. No perdieron el tiempo una vez que mi firma se secó. En cuestión de días el sonido de mi casa cambió. Donde antes estaban los discos de jazz de Robert y el zumbido de mi rutina, ahora había voces de extraños resonando en las paredes, abrigos colgados en el perchero que yo no había comprado. Hombres que no conocía caminaban por las habitaciones. El padre de Jessica caminaba con un portapapeles hablando de derribar paredes como si hubiera estado allí cuando vertimos los cimientos. Una mañana salí de mi dormitorio y casi tropecé con una caja en el pasillo. Mi foto de boda, la grande que Robert amaba, había sido quitada de la repisa de la chimenea y tirada al suelo junto a una caja que decía varios. La recogí apretando el marco. ¿Quién movió esto? Pregunté. La madre de Jessica asomó desde el comedor. Estaba midiendo las ventanas con una cinta métrica. Solo estamos haciendo espacio, dijo. No se preocupe, señorita Emily. Ya verá. Una vez que todo esté dentro de nuestro sistema, todo fluye mejor. Nuestro sistema. Apreté más fuerte la foto. Daniel entró desde fuera con las llaves tintineando, el rostro abierto al sol. Miró la escena como si fuera natural, como si fuera un plan que todos hubiéramos aceptado. Daniel, dije sosteniendo la foto. ¿Por qué la repisa está vacía? ¿Por qué están moviendo cosas como si fuera su casa? Cambió el peso de un pie a otro, los ojos desviándose un segundo antes de recomponerse. Mamá, no es para tanto, dijo. Nos están ayudando. Hicimos esa transferencia, ¿recuerdas? Ahora yo estoy gestionando las cosas. Les dije que organizaran todo para que podamos avanzar de verdad. Ese papel no les dio mi casa, respondí. Esta sigue siendo mi casa. Es la casa de tu padre. No puedes borrarnos. Suspiró fuerte y cortante interrumpiéndome. Ahí vas otra vez, murmuró, emocional. Siempre llevándolo todo al extremo. Por eso nunca se hace nada. Algo dentro de mí se encogió con esa palabra, emocional, la forma en que la dijo como si fuera una enfermedad. Esa semana el padre de Jessica convocó una reunión familiar. Yo estaba de pie en la sala mientras señalaba paredes y esquinas hablando de tirar esto, convertir aquello en oficina. Jessica asentía añadiendo pequeñas sugerencias. Daniel se quedaba cerca de él absorbiendo su aprobación. Yo me sentía como una invitada en el vestíbulo de mi propia vida. Esa noche decidí que necesitaba recuperar algo pequeño, al menos mi ropa. Esperé a que la casa quedara en silencio, a que el movimiento se detuviera. Caminé por el pasillo hacia mi dormitorio, el mismo donde acuné a Daniel cuando era bebé, donde me senté en el suelo a llorar cuando el lado del armario de Robert quedó vacío. Alcancé el pomo de la puerta. No giró. Una cerradura nueva me miraba, plateada y brillante. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. Sacudí el pomo. La puerta permaneció firme, más fría al otro lado que nunca. Los pasos de Daniel sonaron detrás de mí. Mamá, ¿qué haces? Voy a coger mi ropa, le dije. Abre esta puerta. Se frotó la nuca, mirando la cerradura. La cambiamos, dijo al fin.
Necesitábamos un lugar donde guardar documentos importantes y cosas sin que nadie las tocara. Mi voz se mantuvo tranquila, pero algo dentro de mí se rompió. Esa es mi habitación, mi cama, mi santuario. No vas a cerrar fuera a la mujer que pagó el techo sobre tu cabeza. Él resopló. Estás demasiado emocional para vivir aquí ahora mismo, dijo despacio, como explicándole algo básico a un niño. Sigues peleando cada decisión, estresando a Jessica, estresándome a mí. No es saludable. Deberías mudarte a la casa de invitados solo por un tiempo. Dame espacio para respirar. Me giré para mirarlo de frente. No voy a salir de mi propia casa para que tú juegues a ser el dueño. Si quieres espacio, vete a casa de los padres de ella. Sus fosas nasales se ensancharon. El aire entre nosotros se calentó. Volví a agarrar el pomo dispuesta a empujar si hacía falta. Su mano salió disparada y me agarró el antebrazo. Sus dedos se clavaron en una piel que ya estaba magullada por dentro. El agarre no fue un golpe. Fue peor. Un apretón controlado que decía puedo hacerte más daño si quiero. El dolor subió por mi brazo. Jadeé, no solo por la presión sino por la sorpresa de que me tocara así una segunda vez. Daniel, dije entre dientes, detente. Ve a la casa de invitados. Déjanos en paz. Vivir aquí ya no está funcionando. Su pulgar presionó un punto sensible cerca de mi codo y tuve que morder el interior de mi mejilla para no gritar. Tiré de mi brazo sacándolo de su agarre como si estuviera atrapado en una trampa. Miré a mi hijo, mi único hijo, y vi a alguien que había decidido que mi lugar en su vida podía empujarse al fondo de la propiedad. Me mudé esa misma noche a la casa de invitados con una sola maleta y un moretón floreciendo bajo mi manga. Sentada frente a Michael ahora, toqué ese mismo punto de mi brazo sin pensar. Sus ojos siguieron el movimiento. Volvió a ponerte las manos encima, dijo despacio. Asentí una vez. No quedaban palabras. El rostro de Michael se endureció de una forma que nunca había visto. Su voz se volvió suave y peligrosa. Emily, eso es un delito grave. Michael no dijo mucho después de eso. Simplemente se levantó de mi pequeña mesa de cocina como si estuviera en llamas. Caminó hacia la ventana mirando la casa grande como si fuera una escena del crimen. ¿Dónde está ahora? Preguntó. Afuera, dije. No se aleja mucho. Solo lo suficiente para fingir que yo no estoy aquí. Michael se giró. No gritó. No explotó. Simplemente salió por la puerta de la casa de invitados. Yo miré desde la ventana. Michael subió al porche principal. No gritó. No agitó los brazos. Solo se quedó allí como si estuviera en un tribunal y el juez hubiera llamado su caso. Daniel, dijo. Mi hijo levantó la vista molesto. ¿Qué pasa, tío Mike? Tenemos que hablar, respondió Michael. Hombre a hombre. Daniel se puso de pie con cautela. ¿Ahora vamos a hablar? Michael no cayó en la provocación. Le pusiste las manos encima a tu madre, dijo. 2 veces. Y la hiciste firmar algo cuando estaba de duelo. Te voy a preguntar una vez. ¿Entiendes lo mal que está eso? No podía oír cada palabra desde donde estaba, pero pude ver el cambio en la cara de Daniel. La expresión despreocupada desapareció un segundo y luego se endureció en otra cosa. Defensa, orgullo, desafío. Tú no vives aquí, dijo con voz lo bastante alta para que yo lo oyera. No puedes decirme cómo manejar mi casa. ¿Mi casa? Ahí estaba otra vez. Los hombros de Michael seguían relajados, pero conocía esa postura. Se estaba tensando por dentro. No es tu casa, respondió con calma. Sabes que tu padre la puso a nombre de tu madre por una razón. Robert confiaba en ti, pero confiaba más en ella. ¿Y así es como les pagas a los dos? Daniel soltó una risa corta y sin humor. Robert ya no está, dijo. Nunca lo llamaba papá cuando quería imponer un punto. Y ese papel que mamá firmó dice que yo llevo el control. Tú eres un invitado aquí, igual que ella. Me estremecí. Michael dio un paso más cerca de las escaleras. Ese papel es fraude, dijo.
Firmado bajo presión después de que ya la habías golpeado. Si un tribunal ve eso, no saldrá como crees. Podrías perder más que esta casa, Daniel. Podrías perder tu libertad. Algo parpadeó en los ojos de mi hijo. Un destello de miedo que enterró rápido. Miró hacia la puerta principal como comprobando si Jessica estaba escuchando. ¿Crees que puedes venir aquí y empezar a hablar de tribunales? Espetó. Has estado fuera durante años. No sabes por lo que mi esposa y yo hemos pasado. Estamos intentando construir algo y mamá sigue metiéndose como si fuera la única que ha sufrido. Michael negó con la cabeza lentamente. Ella no se está metiendo, dijo. La están echando. Hay una diferencia. Daniel se levantó cerrando la distancia entre ellos. Escucha, dijo con voz baja y peligrosa. Cualquier problema que creas que vas a crear aquí, no toques ningún papel. Abre la boca con alguien y diré que mamá atacó primero a Jessica. Diré que está inestable. Los viejos pierden la cabeza todo el tiempo. ¿A quién crees que van a creer? ¿A la pareja joven que intenta construir o a la viuda que vive en la casita del fondo? Mi mano voló a mi pecho. Lo había pensado todo. Tenía una historia preparada. La cabeza de Michael se inclinó un poco, como si acabara de recibir una prueba en lugar de una amenaza. ¿Mentirías bajo juramento? Preguntó en voz baja. Daniel se encogió de hombros. Haré lo que tenga que hacer para proteger a mi familia. Haz lo que tengas que hacer, tío Mike. Pero no olvides algo. Tú no vives aquí. No sabes nada. Las palabras quedaron colgando entre ellos como una cuerda demasiado tensa. Michael no discutió. Se quedó allí un largo momento mirándolo. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia mi casa de invitados. Su rostro estaba en blanco de una manera que me asustó más que la ira. Cuando entró cerró la puerta con suavidad y apoyó la espalda contra ella, cerrando los ojos medio segundo. Luego me miró. ¿Qué dijo? Susurré aunque ya lo sentía en mis huesos. La voz de Michael fue firme. Pero ahora había algo definitivo en todo aquello. Él no está confundido, dijo, es calculador. Ya tiene las mentiras preparadas. Está dispuesto a echarte debajo del autobús para quedarse con lo que cree que es suyo. Se me secó la garganta. Entonces, ¿qué hacemos? Esta vez no dudó. La suavidad había desaparecido. Solo quedaba acero. Tienes que dejar que presente cargos. Las palabras presentar cargos se posaron sobre aquella pequeña casa de invitados como polvo después de un derrumbe. Me quedé allí sentada mirando a Michael, con las manos apretadas contra los muslos para que no temblaran. Él parecía tan seguro, tan claro, como si el camino fuera simple. Se cometió una injusticia. La ley interviene. La injusticia se corrige. Sobre el papel, eso era cierto. En el pecho de una madre, era distinto. Michael, no, dije al fin. Él parpadeó una vez. Despacio. No, repitió. Después de todo lo que te acabo de contar, si él va a la cárcel, lo perderé para siempre, dije, y las palabras salieron más rápido de lo que podía ordenarlas. Tú no entiendes a ese chico. Es lo único que me queda de Robert. Es mi único hijo. No puedo ser yo quien meta a mi propio hijo entre rejas. La boca de Michael se tensó. Él es quien se está metiendo ahí solo, respondió. Yo solo estoy leyendo la ley. Lo escuché. Pero mi mente ya estaba en otro lugar por completo. De vuelta a otra versión de Daniel, más pequeño, más tierno, con la cabeza apenas llegando a la cintura de Robert. Los vi en la entrada el día en que Robert le enseñó a montar en bicicleta. Las piernas flacas de Daniel temblando. Robert corriendo detrás de él con una mano grande en el asiento. La manera en que Daniel miraba hacia atrás para asegurarse de que su papá seguía ahí antes de seguir avanzando. No me sueltes todavía, papá, gritó con la voz aguda y asustada. Estoy justo aquí, había dicho Robert. Sigue pedaleando, hijo. Te tengo. Cuando Daniel tambaleaba y se caía, corría directo a mis brazos, con lágrimas, mocos y la frustración de un niño pequeño empapándome la blusa. Robert se reía,
le revolvía el pelo y le decía que caerse era parte de aprender. En aquel entonces, si alguien hubiera dicho que ese mismo niño crecería y levantaría la mano contra mí, me habría reído en su cara. No siempre fue así, murmuré, más para mí que para Michael. Antes seguía a Robert a todas partes. Quería ser igual que él. La misma forma de andar, la misma risa. Perder a su padre le rompió algo por dentro que no sé cómo volver a colocar. Michael exhaló más suavemente esta vez. El duelo explica muchas cosas, dijo, pero no justifica ponerte moretones ni robarte la casa. Pensé en Jessica dentro de todo aquello. En cómo se había deslizado al espacio vacío que dejó Robert, no como un padre, sino como una voz, una nueva autoridad. Daniel siempre había necesitado que alguien le dijera que era suficiente. Cuando Robert murió, esa seguridad se secó. Jessica entró con su susurro sobre ser el hombre, sobre tomar el control, sobre no dejar que yo lo frenara. Ella no apretó el gatillo de su rabia, pero la cargó y se la puso en la mano. Es vulnerable, dije en voz baja. Ella sabe dónde tiene los puntos débiles. Los aprieta cuando quiere algo. Lo veo. Pero él cree que ella es la única que está de su lado. Michael volvió a sentarse, con los codos sobre las rodillas. Ahora parecía cansado, de una manera que no tenía nada que ver con el viaje. ¿Y eso dónde te deja a ti?, preguntó. Además de en la casa de invitados con un moretón. Su pregunta se quedó flotando entre nosotros. Yo no tenía una buena respuesta. Solo el instinto de una madre por proteger al mismo hijo que se había convertido en su peligro. Necesito un poco más de tiempo, dije. Por favor, déjame hablar con él cuando se calme. Déjame intentarlo una vez más. Si presentas cargos ahora, me verá como la enemiga el resto de su vida. No puedo cargar con eso. Michael se pasó la mano por la boca, cerrando los ojos un instante. Emily, cuanto más esperes, más terreno pierdes, dijo, legal y emocionalmente. Gente como la familia de Jessica cuenta con eso. Cuentan con que tú lo ames más a él que a ti misma. Tragué con fuerza. Si lo amo más, dije. Ese es el problema. No estoy lista para elegirme a mí por encima de él. Todavía no. La sinceridad de aquello dolió. Decirlo en voz alta me hizo sentir pequeña, tonta y humana al mismo tiempo. Michael me miró durante un largo momento, luego soltó el aire despacio. Está bien, dijo por fin. Hoy no voy a presentar nada, pero no prometo quedarme de brazos cruzados para siempre. Voy a empezar a documentar fechas, detalles, todo lo que me has contado, porque cuando esto estalle, y va a estallar, necesito estar listo para moverme rápido. Asentí, con alivio y miedo enredándose dentro de mi pecho. Gracias, susurré. Solo dame un poco de espacio para ver si mi hijo sigue ahí en algún rincón. Él negó con la cabeza, no en desacuerdo, sino con cansada comprensión. Sigues esperando al niño de la bicicleta, dijo. Pero el hombre de ese porche es el que ve la ley. Para entonces el sol ya había bajado más, convirtiendo el cristal de la ventana en un espejo oscuro. Me puse de pie y fui hacia el fregadero, necesitando hacer algo con las manos. Fue entonces cuando lo oí, un estruendo en la casa principal. Luego la voz de Daniel, más fuerte de lo que la había oído en meses, rasgando el silencio como una tormenta arrancando un tejado. Jessica, deja de jugar conmigo, gritó, con palabras afiladas y quebradas. ¿Crees que soy estúpido? Otro golpe, un grito ahogado y seco. La taza se me resbaló de la mano y chocó contra el fregadero. Michael ya estaba de pie, con la mirada clavada en la casa grande. La violencia no se había quedado solo en mí. Se había movido. Se había extendido. Después de aquella noche, los gritos, los golpes sordos, el llanto ahogado de Jessica, algo en la casa pasó del desprecio a la ocupación abierta. Dejaron de fingir que seguía siendo mi hogar. Desde la ventana de la casa de invitados vi llegar un camión de cerrajero a la entrada 2 días después. Un hombre uniformado se bajó con una caja de herramientas y siguió al padre de Jessica hasta la puerta principal. Apreté la palma contra el cristal mientras los veía cambiar no solo una cerradura, sino cada cerradura que él señalaba. La puerta principal,
la lateral, incluso la puerta que daba de la cocina al patio trasero. Las llaves de mi bolso se convirtieron en adornos en ese mismo instante. Más tarde probé una, solo para asegurarme. Subí hasta la puerta trasera a última hora de la tarde, cuando el patio estaba en silencio. El pomo no cedió en absoluto. Mi llave entró y giró, pero nada se abrió. Fue como si la casa hubiera desarrollado su propia opinión sobre mí. Me quedé allí, con los dedos apoyados en el metal frío, escuchando. Podía oír pasos suaves dentro, un televisor en alguna parte, el leve tintineo de platos, la vida ocurriendo sin mí en la casa por la que me dejé la piel. No llamé. El orgullo no me lo permitió. Simplemente di un paso atrás y rodeé la casa hasta volver a la de invitados, sintiéndome más pequeña que mi propia sombra. Unos días después empezó lo de las cajas. Comenzó en el armario del pasillo. Fui a llevar un correo que había acabado por error en mi buzón en vez de en el suyo. La puerta principal estaba abierta, con la puerta mosquitera cerrada. Pude ver a la madre de Jessica en el pasillo, quitando mis abrigos de las perchas, los que Robert me había comprado a lo largo de los años, doblándolos sin cuidado dentro de cajas de cartón. Disculpe, dije, obligando a mi voz a sonar educada. ¿Qué está haciendo con mis cosas? Ella levantó la vista, sin sorprenderse en absoluto. Estamos despejando, respondió, montando un sistema mejor. Estamos apartando sus cosas para que no estorben. No se preocupe, señorita Emily. Están a salvo. ¿Estorbando a qué? Pregunté. No respondió. Solo cerró una caja con cinta y alcanzó otra. Avancé un poco más, con el corazón latiéndome demasiado rápido, y vi más cajas alineadas contra la pared. Algunas decían decoración, otras cosas viejas. Unas cuantas tenían mi letra. Fotos de Navidad, cosas del colegio de Daniel mezcladas con etiquetas nuevas que alguien más había puesto. Vi una foto enmarcada de Robert y mía en nuestro 25º aniversario, medio envuelta en papel de periódico. El cristal manchado. Esa imagen nuestra sonriendo frente a la misma casa que ellos estaban desmantelando me apretó la garganta. ¿Dónde está Daniel? Pregunté. Ocupado. La voz de Jessica llegó desde la sala. Apareció un momento después, secándose las manos con un paño como si hubiera estado ocupada en algo importante en vez de desmontar mi vida. Solo estamos intentando agilizar las cosas, mamá Emily. La casa estaba estancada. Así todo está más limpio. Energía nueva. Energía nueva. Así llamaba ella a borrarme. No luché. No entonces. Sentía que estaba viendo una inundación desde el tejado. Demasiada agua, ningún cubo lo bastante grande. Fue cuando llegaron a Robert, cuando el agua por fin me alcanzó el cuello. Michael había ido al pueblo aquella mañana para atender unas llamadas de trabajo, dejándome con una olla de sopa a fuego lento y un silencio en el que no lograba acomodarme. Caminé hacia la casa principal, atraída de la misma manera en que vuelves a una tumba que ya has visitado. La puerta principal estaba otra vez abierta. Entré apenas un paso, sin avanzar demasiado, y allí estaba, la mesa del comedor cubierta con cosas sacadas del despacho de Robert. Sus gemelos, su reloj viejo, una pila de papeles, una caja que reconocí al instante, de madera oscura con un pequeño cierre de latón, sus medallas militares. El padre de Jessica estaba de pie junto a la mesa, clasificando cosas en montones. Cogió la caja, la abrió, miró dentro y la cerró de golpe con una expresión que decía que no significaba nada para él. No necesitamos toda esta basura vieja, murmuró a la madre de Jessica. La mayor parte de esto puede irse. No tiene sentido dejar tanto peso muerto por aquí. Antes de poder detenerme ya había cruzado la habitación. Suelte eso, dije con la voz temblando. Los dos se giraron, sorprendidos de verme tan adentro. Eso es de mi esposo, dije, señalando la caja. Esas son sus medallas. No toque eso. El padre de Jessica movió los hombros como si se estuviera aflojando después de levantar algo pesado. Estaban en un cajón, dijo. Nadie mencionó nada. Estamos limpiando cosas que no sirven para el nuevo orden. Símbolos viejos, energía vieja. No son símbolos, espeté.
Eso es su servicio. Años de su vida están en esa caja. Vuelva a ponerla donde la encontró. Dudó, luego se encogió de hombros, molesto. Podemos guardarlas en un trastero si tanto le importa, dijo. Pero no tienen por qué estar en primer plano. Ahora estamos construyendo un legado nuevo. Un legado nuevo. Se volvió hacia una bolsa de basura grande en la esquina de la habitación, y durante un segundo terrible vi cómo inclinaba la mano como si fuera a tirar la caja dentro. Cambió de dirección en el último momento y la dejó sin cuidado dentro de una caja a medio llenar que decía varios. El sonido del golpe contra otras cosas, bolígrafos, papeles, algún adorno, rompió algo dentro de mí. Vi en ese gesto pequeño y descuidado exactamente donde encajaba yo en ese nuevo mundo que estaban construyendo, una molestia que había que apartar a un lado. Igual que el recuerdo de Robert. Las rodillas me fallaron antes de que el orgullo pudiera sostenerme. Choqué con el borde de una silla y me dejé caer en ella, respirando como si alguien hubiera vaciado toda la habitación de aire. Me ardía el pecho, los ojos se me nublaban mientras los veía seguir clasificando, seguir apilando, como si mi derrumbe no importara. No recuerdo haberme puesto de pie otra vez. Solo recuerdo estar de nuevo en la puerta, luego tropezando por el patio, con la casa detrás de mí llena de movimiento, y mi lado de la propiedad cargado de silencio. El coche de Michael estaba entrando cuando llegué a la casa de invitados. Vio mi cara antes de que dijera una palabra y se apresuró hacia mí, dejando el maletín olvidado en el asiento delantero. «Emily, ¿qué ha pasado?», preguntó, alcanzando mi brazo. Levanté la vista hacia él, con la visión caliente y empañada, y por primera vez desde que empezó todo aquello no intenté suavizar nada. «Presenta lo que tengas que presentar», susurré. Vinieron a por mi hijo cuando el cielo todavía tenía el color de los moretones viejos. Un golpe fuerte sacudió la puerta de la casa de invitados justo antes del amanecer, de esos golpes que no pertenecen ni a la familia ni a los vecinos. Me incorporé en la cama, con el corazón ya acelerado antes de que mi mente entendiera. Michael estaba durmiendo en el sofá cama, todavía medio vestido de la noche anterior, con expedientes abiertos sobre la mesa de centro. Estuvo de pie antes de que yo pudiera levantarme. «Quédate aquí», dijo, con voz baja pero clara. A través de las cortinas finas los vi. 2 coches patrulla al final de la entrada. Los faros lanzando largos haces acusadores sobre el patio. Otro coche sin distintivos detrás. Uniformes, chaquetas oscuras, un agente cerca del frente hablando con alguien a quien reconocí de la comisaría del centro. El hombre con quien Michael había pasado horas el día anterior. Lo había hecho. Había presentado cargos por violencia doméstica, maltrato a una persona mayor y fraude, tal como prometió, en algún punto entre mi susurro, «presenta lo que tengas que presentar», y aquella mañana gris, mi hermano había convertido mi dolor en papeles con consecuencias. Los agentes avanzaron con una urgencia silenciosa hacia la casa principal, con las botas rozando el camino. Michael salió, se reunió con ellos a mitad de camino, estrechó manos, habló con ese tono profesional y seco que yo conocía de escuchar fuera de los juzgados. No podía oír las palabras, pero vi los asentimientos, el intercambio de un pequeño montón de documentos, los gestos apuntando hacia la mansión. La casa todavía estaba a oscuras. Daniel nunca se levantaba temprano si podía evitarlo. A Jessica le gustaban las mañanas lentas, el café en la cama, largos ratos deslizando el dedo por el teléfono. Este tipo de llegada pertenecía a otro mundo, uno que ellos nunca creyeron que pudiera alcanzarlos. El agente principal subió hasta la puerta principal y llamó, firme y rítmico. Otro se quedó un poco detrás, con la mano cerca del cinturón. Un tercero se apartó hacia un lado, vigilando el patio, vigilándonos a nosotros. Yo estaba ahora en la puerta abierta de la casa de invitados, con los brazos rodeándome el cuerpo. Los pies descalzos sobre las baldosas frías. Podía sentir el pulso en la garganta. La luz del porche se encendió. Después de un momento la puerta se abrió apenas y apareció Daniel, entrecerrando los ojos, sin camiseta, con la confusión todavía pegada a la cara. «¿Qué es esto?», preguntó con voz espesa de sueño. «Daniel Johnson», dijo el agente leyendo del papel que llevaba en la mano. «Sí», respondió él despacio, incorporándose un poco.
Ese soy yo. El tono del agente siguió calmado, casi amable. Tenemos órdenes de llevarlo bajo custodia, dijo. Se han presentado denuncias por violencia doméstica y daños contra una persona mayor en esta vivienda, además de declaraciones sobre la firma forzada de documentos. Tiene que venir con nosotros. La confusión en la cara de Daniel cambió en un instante a incredulidad y luego a rabia. «Esto es una broma», espetó. «¿Delante de mi casa?» Jessica apareció detrás de él con una bata, los ojos muy abiertos, el pelo envuelto en un pañuelo. «¿Qué está pasando?», exigió, con la voz aguda. Michael dio entonces un paso al frente, no tanto como para invadir el espacio de los agentes, pero sí lo bastante cerca para que su presencia se sintiera. «No es una broma», dijo con firmeza. «Han venido por cargos reales. Ya habéis tenido tiempo de sobra para elegir otro camino». La mirada de Daniel atravesó a los agentes y se clavó en mí, en la puerta de la casa de invitados. Sus ojos se estrecharon. Vio cómo me aferraba al marco, el camisón, el miedo. Lo entendió más rápido de lo que yo quería. «Tú los llamaste», dijo con la voz temblando. Tragué saliva. «Yo dije la verdad», respondí. «Tu tío se encargó del resto». El agente dio un paso más cerca. «Señor, tiene que ponerse unos zapatos y venir con nosotros pacíficamente», dijo. «Podemos hacer esto por las buenas». El pecho de Daniel subía y bajaba como si acabara de correr una larga carrera. Miró a Jessica, a sus ojos abiertos por el pánico. Ella le agarró el brazo. «Haz algo», siseó. «Dijiste que lo tenías bajo control». Eso encendió algo en él. Se soltó de un tirón. «No me vais a llevar a ningún lado», ladró. «Esta es mi propiedad. No tenéis derecho a aparecer aquí así». Uno de los agentes subió al porche. «Señor, la propiedad no está a su nombre», dijo. «Y no estamos aquí por eso. Estamos aquí por el daño físico y la coacción descritos en la denuncia. Si se resiste, pueden añadirse más cargos». La palabra denuncia quedó colgando en el aire. Tenía peso. Tenía mi voz dentro. Mis moretones, la historia de esos papeles y de esa cerradura y de aquel agarre en mi brazo. Daniel apartó de un manotazo la mano del agente cuando fue a sujetarlo. «No me toque», espetó. «No podéis demostrar nada». En un instante, la calma cambió. Dos agentes se acercaron, uno sujetándole un brazo y el otro colocándose detrás. No hubo golpes ni una lucha dramática, solo movimientos ensayados, manos guiando sus muñecas detrás de la espalda, el clic del metal cerrándose. Jessica gritó su nombre, agarrándose a su hombro hasta que otro agente la apartó con suavidad, diciéndole que se calmara, que él necesitaba espacio. Yo miraba a mi hijo, el mismo niño que antes se aferraba a la mano de Robert en los aparcamientos, siendo conducido por nuestros escalones delanteros con esposas. La visión atravesó todas las defensas que había construido. Sentí como si mi corazón se estuviera partiendo por líneas que llevaban meses agrietadas. Cuando abrieron la puerta trasera del coche patrulla, Daniel giró la cabeza hacia mí. Su cara era un nudo de rabia, traición y algo más que dolía mirar. «Mamá, tú hiciste esto», gritó. Esas palabras me golpearon más fuerte que su mano. En aquel instante, con las luces rojas y azules parpadeando contra las paredes de la casa que habíamos construido, algo dentro de mí terminó de romperse. La primera vez que conté toda la historia en voz alta no fue en mi cocina ni en mi salón. Fue en una sala fría de un juzgado, con una jueza mirándome por encima de las gafas y mi hijo sentado a una mesa con uniforme de cárcel que no hacía nada para devolverle aspecto de niño. «Diga su nombre para el acta», dijo el secretario. Las manos ya me temblaban antes de llegar al estrado. Me agarré al lateral al sentarme, intentando que las rodillas no me castañetearan. «Emily Johnson», respondí. Mi voz sonó fina en aquella sala grande, pero seguí adelante. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Michael estaba a unos pasos, con una libreta legal en la mano, el traje impecable, la expresión tranquila pero protectora. Asintió una vez. Un silencioso adelante. «Señora Johnson», empezó, «¿puede decirle al tribunal por qué estamos hoy aquí?» Tragué saliva.
El micrófono recogió el leve roce de mi respiración. Porque mi hijo me puso las manos encima, dije, y porque usó ese miedo para obligarme a firmar algo que yo no entendía para poder quedarse con mi casa. La jueza se inclinó ligeramente hacia adelante. Era una mujer negra, quizá unos años mayor que yo, con ojos cansados que habían visto más días malos que buenos en aquella sala. Pero cuando dije mi hijo me puso las manos encima, algo en su rostro se tensó. Tómese su tiempo, dijo Michael. Cuéntenos qué pasó. Empezando por la primera vez. Y eso hice. Les conté lo de aquella noche en la cocina. La pila de papeles, la palabra temporal, la manera en que su mano salió antes de que su mente pudiera alcanzarla. No lo dramaticé. Tampoco lo minimicé. Simplemente lo puse todo sobre la mesa, pieza por pieza, como si estuviera colocando platos. Les hablé de la segunda vez, la cerradura nueva en la puerta de mi dormitorio, mi mano buscando el pomo, sus dedos cerrándose sobre mi antebrazo como una advertencia, como me dijo que yo estaba demasiado emocional para vivir en la casa que yo había pagado. Como me fui aquella noche con una maleta en vez de con dignidad. ¿Y cómo la hizo sentir eso?, preguntó Michael en voz baja. La humillación volvió a subirme por la garganta, como si me hubieran echado de mi propia vida, dije. Como si ser su madre hubiera pasado a ser un problema que había que apartar del camino. Vi que la mandíbula de la jueza se movía apenas un poco con eso. Luego llegó la parte que más me quemaba. Les conté cómo los padres de Jessica me sentaron y envolvieron la culpa en palabras bonitas. Cómo me dijeron que una buena madre deja que su hijo lidere. Cómo deslizaron el bolígrafo hacia mí mientras mi corazón gritaba que no y mi miedo susurraba que sí. Cómo firmé no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba cansada, asustada y todavía creía que el amor podría traer de vuelta a mi niño. ¿Entendió usted que ese papel iba a usarse para tratar la casa como si ya no le perteneciera?, preguntó Michael. No, dije con firmeza. Si lo hubiera entendido, no estaríamos sentados aquí. Él asintió y dio un paso atrás por un momento. Luego tomó la palabra el fiscal, haciendo unas cuantas preguntas para aclarar detalles. Después llegó el turno de la defensa. Jessica tenía su propia abogada. Estaba sentada unas cuantas sillas más allá de Daniel, con el pelo arreglado, la cara maquillada, como si estuviera en un almuerzo y no en una vista judicial. Cuando subió al estrado, se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. Quiero a mi suegra, dijo. Solo hemos estado bajo mucha presión, problemas de dinero, malentendidos. Daniel puede levantar la voz, pero nunca le haría daño a propósito. Desde que murió el señor Johnson, ella ha estado olvidadiza. A veces recuerda mal las cosas. Esa era la mentira por la que iban a apostar. Que el problema era mi memoria, no sus actos. Pero las mentiras son difíciles de sostener cuando chocan entre sí. Jessica afirmó que nunca había visto a Daniel ponerme una mano encima. Luego se le escapó que una vez se había puesto entre nosotros cuando la cosa se calentó por el tema de los papeles. El fiscal lo captó, se inclinó hacia adelante y le pidió que explicara exactamente qué significaba ponerse entre nosotros si no había habido ninguna amenaza física. Su historia empezó a tambalearse. Dijo que yo les había suplicado que se hicieran cargo de la casa para quitarme ese peso. Pero los mensajes que Michael había sacado de mi teléfono, yo pidiéndole a Daniel que fuera despacio, que hablara, que no precipitara las decisiones, contaban una historia muy distinta. Para cuando se bajó del estrado, el rostro de la jueza se había enfriado con respecto a ella, y el abogado de Daniel tenía la cara de quien desearía poder meterse debajo de la mesa. La jueza volvió su atención hacia mi hijo. Dado el testimonio y el patrón documentado de agresión y control sobre una persona mayor, dijo, se deniega la libertad bajo fianza por el momento. El tribunal tiene el deber de tomarse en serio el maltrato a las personas mayores, y el riesgo de que haya más daño es demasiado alto. Las palabras cayeron como un mazo antes incluso de que ella lo golpeara. Los hombros de Daniel se hundieron y luego volvieron a tensarse. No me miró. Michael se levantó una vez más. Señoría, con permiso del tribunal, dijo, hay un documento más que debe incorporarse al expediente. Metió la mano en el maletín y sacó una carpeta gastada pero cuidadosamente protegida, el testamento de Robert,
con la cláusula de la herencia que había iniciado toda esta guerra. Cuando Michael deslizó aquella carpeta sobre la mesa de pruebas, sentí como si Robert acabara de entrar en la sala y se hubiera sentado a mi lado. La jueza se ajustó las gafas, bajó la vista a la primera página y leyó el encabezado en un murmullo bajo. Última voluntad y testamento de Robert Johnson. Sus ojos recorrieron el texto y luego se detuvieron. Michael habló con voz firme. Señoría, este es el testamento original redactado antes de la muerte del señor Johnson. Establece la propiedad de la vivienda conyugal e incluye una cláusula específica respecto a su hijo, Daniel. Mis dedos se presionaron contra la falda, alisando arrugas que no existían. Ya había visto esos papeles antes, a salvo en una oficina bancaria, con la mano de Robert sobre la mía. Verlos ahora, bajo la luz fría y el peso de la ley, me hizo doler el pecho. La jueza pasó a la cláusula que Michael había marcado. Léala en voz alta, ordenó. Él asintió. Sí, señoría. Se aclaró la garganta. Cualquier herencia o acceso a propiedad concedido a mi hijo, Daniel Johnson, está estrictamente condicionado. Deberá demostrar estabilidad emocional, responsabilidad financiera y una conducta respetuosa hacia su madre. Cualquier acto de violencia, coacción o intimidación hacia ella anulará de inmediato su acceso a mi patrimonio. La sala quedó en silencio de una manera que ni una iglesia consigue. Incluso el alguacil escuchó. Michael dejó el papel sobre la mesa con suavidad. Señoría, continuó, ya hemos escuchado testimonios sobre múltiples actos de agresión física, coacción y control calculado hacia su madre. Bajo los propios términos del señor Johnson, Daniel quedó descalificado antes incluso de intentar reclamar autoridad, tanto legal como moralmente. No tenía ningún derecho a tratar esta casa ni a esta mujer como si fueran de su propiedad. La jueza se recostó, con los ojos detenidos en la página. Vi cómo se le tensaba la boca, cómo golpeaba lentamente el bolígrafo contra el estrado mientras pensaba. Cada toque era una cuenta atrás para las ilusiones de Daniel. En la mesa de la defensa, mi hijo miraba al frente con la mandíbula tan apretada que un músculo le latía junto a la sien. Yo no sabía si estaba oyendo las palabras o si su mente ya había levantado un muro alrededor de ellas. Jessica, en cambio, tuvo una reacción distinta. Sus ojos iban de la jueza a Michael, del papel a Daniel. Su cara cambió en pequeños gestos reveladores. Primero confusión, luego comprensión, y después esa clase de rabia que no nace del amor, sino de ver cómo una inversión sale mal. Se había casado con un hombre que ella creía heredero de una casa, unas tierras y el dinero que Robert hubiera dejado. Ahora, en unas pocas frases, estaba descubriendo que él nunca había tenido acceso garantizado a nada de eso. Cada dólar, cada ladrillo, dependía de cómo me tratara a mí, y él ya había suspendido esa prueba. Señora Johnson, dijo la jueza, volviendo su atención hacia mí. ¿Su hijo sabía de esta cláusula? No, señoría, respondí. Nunca se lo dijimos. Su padre quiso dejarla ahí como una salvaguarda, no como una amenaza. Daniel solo sabía que todo estaba a mi nombre. Jessica encontró la cláusula. Ella lo usó para decir que yo lo estaba frenando. Los ojos de la jueza se movieron hacia Jessica. ¿Usted vio este documento? Jessica se humedeció los labios. Vi que estaba a nombre de ella, respondió con cuidado. No estudié todo ese lenguaje. La jueza no discutió. Solo asintió una vez, como si archivara esa respuesta junto con todas las demás grietas en la historia de Jessica. Muy bien, dijo. Pero el lenguaje es claro. Este tribunal reconoce la cláusula como una voluntad vinculante. Cualquier reclamación de herencia por parte del señor Daniel Johnson queda revocada por sus propios actos hacia su madre. El mazo todavía no había caído, pero el sonido bien podría haberlo hecho. Algo definitivo atravesó la sala. Los hombros de Daniel se estremecieron por primera vez. Sus ojos se deslizaron hacia mí. Solo una mirada, pero cargaba 12 clases de dolor. Traición, shock, orgullo herido, como si esa cláusula la hubiera escrito yo misma en vez de su padre intentando protegernos a los dos. En la fila detrás de la mesa de la defensa, Jessica se apartó ligeramente de él. Fue algo pequeño, casi nada,
Apenas unos centímetros de distancia, sus manos plegándose en el regazo en vez de apoyarse en la silla de él. Pero yo lo vi. Ese fue el momento en que ella comprendió. El hombre que estaba a su lado no era una puerta de entrada a riqueza y seguridad. Ahora era un hombre con un mono de preso, sin futuro garantizado y sin derecho legal sobre la casa que ella había intentado conquistar. Michael se apartó a un lado. Ya había terminado de hablar por el momento. La fiscal resumió los actos violentos, la coacción, la firma forzada, la cláusula. El abogado de Daniel intentó objetar, sugiriendo estrés y un malentendido emocional, pero sus palabras flotaron débiles frente a la clara voluntad escrita de Robert. Este tribunal, dijo la jueza lentamente, está profundamente preocupado por el patrón de comportamiento hacia la señora Johnson. También concluimos que cualquier transferencia de propiedad obtenida bajo este tipo de presión es inválida. La coacción anula el consentimiento. La supuesta transferencia de autoridad carece de valor legal. Inválida, anulada, sin valor legal. Palabras simples. Significado pesado. Recorrieron la sala como una ola lenta y constante, arrasando con la historia que Daniel y la familia de Jessica se habían contado a sí mismos. El padre de Jessica, sentado al fondo, se removió en la silla con el rostro tenso. El imperio que creyó haber construido con un bolígrafo y una voz suave empezaba a desmoronarse bajo una mujer con toga y mazo. En cuanto a Jessica, esta vez no lloró. No alargó la mano hacia la de Daniel. Se quedó muy quieta, con la mirada perdida y los labios apretados. Casi podía ver las cuentas en su cabeza. La casa ya no estaba asegurada. El acceso de Daniel cortado, su temperamento ya registrado, su futuro incierto. Durante un breve receso, la vi levantarse y alejarse por completo de la mesa de la defensa. Caminó hasta el pasillo cercano a los baños, sacó el teléfono y marcó con dedos rápidos y ensayados. Nos daba la espalda, pero su postura lo decía todo. Hombros rectos, barbilla alta, voz baja y controlada. No podía oír las palabras, pero reconocí el tono. No era una esposa llamando a un amigo de su marido, era una clienta buscando ayuda por separado. Jessica estaba contratando a su propia abogada. Si la cláusula acabó con los sueños de Daniel, lo que vino después acabó con su matrimonio. Todo empezó con un montón de papeles que Michael deslizó sobre la mesa de la fiscalía, capturas de pantalla impresas, bien sujetas con un clip. Yo había visto algunos de esos mensajes cuando llegaron por primera vez, brillando en el teléfono de Daniel mientras sonreía con suficiencia mirando la pantalla. Entonces pensé que eran solo conversaciones de pareja. No sabía que eran ladrillos en el muro que se estaba levantando entre nosotros. Señoría, dijo la fiscal, nos gustaría volver a llamar a la señora Jessica Johnson al estrado. Había cambiado desde la primera vista. La rutina de esposa dulce e inocente había desaparecido. El maquillaje era más marcado. La ropa, más de negocios que de brunch. Ahora iba acompañada de su propia abogada, no la de Daniel. Ni siquiera se miraron al pasar junto a la mesa de él. Una vez juró decir la verdad otra vez. La fiscal comenzó con suavidad. Señora Johnson, antes usted describió su relación con la madre del acusado como cariñosa, aunque tensa. También negó haber alentado cualquier conflicto entre ellos. ¿Es correcto? Jessica juntó las manos, con los ojos muy abiertos. Sí, dijo. Intentaba mantener la paz. Daniel puede sentirse sobrepasado. Yo solo quería que se sintiera apoyado. La fiscal asintió y luego levantó las hojas sujetas con el clip. Estos son mensajes de texto suyos al acusado, obtenidos mediante una orden judicial de los registros de su teléfono. Me gustaría leer algunos en voz alta. La abogada de Jessica se movió en su asiento. Ella se tensó apenas una fracción. El 12 de marzo, leyó la fiscal, usted escribió, tú eres el hombre de la casa. No puedes dejar que tu madre siga llevando todo como si todavía fueras un niñito. ¿Envió usted este mensaje? Jessica tragó saliva. Sí, dijo en voz baja. Estaba intentando animarlo. El 4 de abril, continuó la fiscal, usted escribió, tu madre te trata como a un niño. Si no tomas el control, nunca te respetará como esposo.
¿Ese mensaje también es suyo? La mandíbula de Jessica se tensó. Sí, lo envié, admitió. Pero no quería que le hiciera daño. La fiscal aún no insistió en ese punto. Pasó a otra página. El 19 de mayo, 2 días antes de que la señora Johnson fuera trasladada a la casa de invitados, usted escribió: si no tomas el control pronto, voy a replantearme este matrimonio. Yo no me casé para vivir bajo el mando de tu mamá. Hizo una pausa. ¿Niega haber enviado eso? La sala estaba tan silenciosa que podía oír mi propia respiración. Jessica miró la mesa durante un largo segundo y luego levantó la barbilla. No, dijo. Lo envié. Entiende, dijo la fiscal con calma, que estos mensajes muestran que usted estuvo presionando constantemente a su marido para que tomara el control de su madre y de su propiedad. Puede que no le dijera que la golpeara, pero usted vinculó su valor como hombre y su matrimonio a cuanto lograra apartarla de en medio. Yo nunca dije que la golpeara, insistió Jessica. Estaba hablando de límites, no de violencia. La fiscal asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Y sin embargo, respondió, a los pocos días de estos mensajes su marido agredió a su madre y la sacó de su propio dormitorio por la fuerza. Poco después, usted y su familia empezaron a tratar la casa como si fuera suya. Sea cual sea su intención, este tribunal va a considerar lo que realmente ocurrió. La abogada de Jessica objetó el tono, murmuró algo sobre interpretaciones. Pero hasta su voz sonaba más débil ahora. El daño ya estaba hecho. Me arriesgué a mirar a Daniel. Tenía los hombros encogidos, la vista fija en Jessica como si la estuviera viendo por primera vez. Esos mensajes no eran nuevos para él. Los había vivido. Pero oírlos en voz alta delante de una jueza, con fechas y consecuencias pegadas a ellos, arrancó algo que él se había negado a mirar. Ella había sido su caja de resonancia, su animadora, la voz que le aseguraba que aquella crueldad tenía sentido. Y ahora estaba allí arriba, bajo juramento, apartándose con cuidado del fuego que ayudó a encender. Señora Johnson, dijo la fiscal, suavizando apenas la voz, ¿acepta alguna responsabilidad por haber empujado a su marido hacia esto? Por un momento Jessica pareció casi humana. Sus ojos brillaron, pero las lágrimas no cayeron. Acepto que debería haber elegido mejor mis palabras, dijo. Acepto que lo empujé a defenderse, pero no acepto la culpa por su decisión de ponerle las manos encima a su madre. Eso fue cosa suya. Sus palabras cayeron como una puerta cerrándose. Poco después terminaron con ella. Cuando bajó del estrado, no se dirigió hacia la mesa de Daniel. Pasó de largo con la barbilla alta y su abogada a un lado. Él la vio irse, con la cara tensa y pálida, las manos esposadas ocultas bajo la mesa. Más tarde aquella semana, de vuelta en la casa de invitados, Michael vino con más papeles en la mano. Ya había empezado a odiar la visión de los sobres color Manila. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz cansada pero firme. Se sentó y deslizó el documento de arriba hacia mí. Esto se presentó esta mañana, dijo. La abogada de Jessica ha presentado una petición en el juzgado de familia. Está solicitando la separación legal de Daniel. Me quedé mirando la hoja, su nombre en una línea, el de él en otra. La palabra separación entre los dos como un veredicto final. La mujer que le había dicho que no era un hombre si no se enfrentaba a mí, ahora se estaba apartando. Lo dejaba solo para enfrentar la tormenta que ella había ayudado a invocar. El día en que me devolvieron la casa no vino con vítores. Vino con papeleo y con la voz cansada de una jueza. Me senté en la misma sala, en el mismo asiento, con el mismo dolor en el pecho. Trajeron a Daniel desde los calabozos, con las muñecas encadenadas a la cintura. Esta vez Jessica estaba sentada varias filas más atrás, no a su lado, con la vista fija en algún punto por encima de la cabeza de la jueza. Sus padres también estaban allí, bien vestidos, con rostros de piedra. En cuanto al control de la propiedad y la supuesta transferencia, comenzó la jueza, este tribunal ha revisado el testamento, el documento impugnado y el testimonio sobre las circunstancias en las que la señora Johnson firmó. Me quedé inmóvil. Ese único papel, mi firma temblorosa en un día en el que apenas recuerdo haber querido despertarme, había puesto mi vida patas arriba.
El tribunal concluye, continuó ella, que la firma se obtuvo bajo una presión emocional significativa y bajo la sombra de una intimidación física continuada. Michael no se movió, pero sentí cómo se concentraba junto a mí. La coacción anula el consentimiento, dijo la jueza con claridad. El documento de transferencia presentado por la defensa es inválido e inaplicable. La propiedad legal de la residencia Johnson sigue perteneciendo únicamente a la señora Emily Johnson. Las palabras no entraron de golpe. Se asentaron despacio, como lluvia tras una larga sequía. La propiedad de la mansión restaurada. La casa siempre había sido mía sobre el papel. Hoy se convirtió en mía en voz alta. Detrás de mí oí a la madre de Jessica inhalar bruscamente, un sonido como si alguien le hubiera cerrado una puerta en la cara. La mandíbula de su padre se tensó. No hubo escándalo, no hubo escena, solo furia silenciosa. La jueza no había terminado. Además, añadió, dado el patrón de manipulación y la implicación de personas que no son propietarias en el intento de reorganizar la casa sin el consentimiento informado de la señora Johnson, este tribunal ordena que todas las personas distintas de la señora Johnson abandonen la propiedad en un plazo de 48 horas. Abandonen. 48 horas. Miró hacia la fiscal. Las fuerzas del orden supervisarán el cumplimiento, dijo. No vamos a tolerar más intimidación ni más demoras. Cuando el mazo finalmente cayó, casi sonó suave. La gente empezó a levantarse. Los bancos crujieron. Los papeles susurraron. Los zapatos se arrastraron hacia el pasillo. Yo seguí sentada, con las manos aferradas al borde del banco. A mi cuerpo le tomó un segundo recordar cómo ponerse de pie. Michael me tocó el codo. Vamos, murmuró. Necesitas aire. Salimos a la claridad. El sol se sentía distinto en la cara. No más suave, solo honesto. Sin fingimientos. Entonces, ¿eso es todo?, pregunté en voz baja. ¿De verdad tienen que irse? Sí, dijo Michael. Pueden apelar si quieren, pero eso no detendrá la orden de desalojo. 48 horas, con agentes allí. No podrán fingir confusión. Asentí, más para mí que para él. 48 horas y la casa quedaría vacía de todo salvo de la mujer que una vez la llenó de esperanza. Programaron la salida supervisada para la tarde siguiente. 2 coches patrulla llegaron puntuales, con las luces apagadas y el motor bajo. El agente habló con los padres de Jessica en la puerta, les volvió a mostrar la orden y estableció las reglas. Nada de acoso, nada de daños, nada de bloquear el acceso. Daniel no estaba allí. Seguía detenido. Por una vez, su ausencia hacía que la casa se sintiera menos peligrosa. Yo estaba de pie en el camino, no en el porche. Los vi entrar y salir. La madre de Jessica cargando cojines decorativos y utensilios de cocina. Su padre bajando maletas por los escalones. La propia Jessica se movía más despacio, recogiendo ropa, zapatos, pequeñas cajas del dormitorio que antes había sido mi santuario. Nadie gritó, nadie maldijo. Los únicos sonidos eran pasos, puertas, el maletero del coche abriéndose y cerrándose, el murmullo de los agentes contando las cosas. Un silencio frío se extendía sobre todo aquello, más espeso que la rabia. En un momento, Jessica levantó la vista y me vio. Nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo. No había disculpa allí. Tampoco desafío. Solo una aceptación cansada de que la historia que había intentado escribir por encima de la mía había sido borrada. Ella apartó la mirada primero. Cargaron la última caja. Un agente recorrió la casa por última vez, revisando las habitaciones, asegurándose de que no quedara nada atrás por accidente con lo que mantener el control. Cuando volvió a salir, me asintió. La propiedad está despejada, señora, dijo. A partir de este momento, le pertenece solo a usted. Solo a usted. Los coches se marcharon uno por uno. La entrada quedó vacía. El jardín se quedó en silencio. La casa seguía allí, grande e inmóvil, como un cuerpo que hubiera sobrevivido a una operación y estuviera esperando volver a respirar por sí mismo. Michael vino a colocarse a mi lado en el camino. No intentó apresurarme hacia la puerta.
Solo se quedó allí, dejando que el momento se posara. ¿Estás lista?, preguntó con suavidad. Todavía no, admití. Mis ojos seguían en los escalones delanteros. Necesito un minuto para recordar cómo se entra como dueña, no como intrusa. Él asintió. Tómate tu tiempo, dijo. La casa ya no se va a mover de aquí. Nos quedamos así unos instantes, con la tarde extendiéndose a nuestro alrededor. Entonces se aclaró la garganta. Hay una cosa más, dijo, metiendo la mano en su maletín. La he guardado hasta que se asentara un poco el polvo. Esta vez sacó un sobre más pequeño, gastado en los bordes, con mi nombre escrito al frente con la letra de Robert. El corazón se me encogió al ver aquellos bucles y ángulos tan familiares. ¿Qué es eso?, susurré, aunque ya lo sabía. La última carta de Robert, dijo Michael con suavidad. Se la dejó al abogado que redactó el testamento. Pidió que te la dieran cuando las cosas se pusieran así. La dejó en mi mano. Era ligera. Y aún así pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado en meses. Sostuve aquel sobre como si pudiera quemarme o bendecirme, según lo que hubiera dentro. Michael dio un paso atrás cuando me lo puso en la mano, como sabiendo que ese momento ya pertenecía solo a dos personas. A mí y al hombre que ya no estaba aquí, pero que de alguna manera seguía estando. Estaré en la cocina, dijo en voz baja. Tómate tu tiempo. La casa estaba vacía de todos los demás. Ni Jessica, ni cajas, ni voces extrañas. Solo mis pasos resonando sobre suelos que yo misma había fregado con mis manos. Caminé hasta la sala y me senté en el sofá frente a la repisa de la chimenea, donde ya había vuelto a colocar las medallas de Robert en su sitio correcto. La luz que entraba por la ventana se reflejaba en el latón, suave y constante. Bajé la vista hacia mi nombre en el sobre. Él siempre lo escribía igual. Una E con bucle, fuerte, y un trazo final firme en la I. La garganta se me cerró un instante. Pensé que no estaba preparada. Luego recordé cuánto me habían quitado ya sin mi permiso. Esto, al menos, era algo que él había querido para mí. Deslicé el dedo bajo la solapa y lo abrí. Su letra me devolvió la mirada. No eran palabras mecanografiadas, ni lenguaje legal. Era Robert. La forma en que escribía listas de la compra y tarjetas de cumpleaños, un poco desigual cuando se cansaba, firme cuando estaba seguro. Emily, comenzaba la carta. La leí con su voz. Me dijo que había empezado a escribirla después de la segunda vez que sorprendió a Daniel hablando de lo que sería suyo cuando tú ya no estés, en vez de cómo te sientes hoy. No lo escribió para rebajar a nuestro hijo. Lo escribió porque lo quería lo suficiente como para ver las partes de él que le daban miedo. He visto crecer algo dentro de él, escribió. No maldad, sino sentido de derecho, la creencia de que ser nuestro hijo significa que le deben cosas en vez de tener que ganarse la confianza para recibirlas. Dijo que había observado cómo a Daniel se le iluminaban más los ojos al hablar de propiedades que al hablar de responsabilidades. Cómo quitaba importancia a las correcciones suaves, cómo empezó a medirse por lo que otros hombres tenían en vez de por quienes eran. Yo te conozco, escribió Robert, tú le restarás importancia. Dirás que se le pasará con la edad. Lo amarás más allá del punto en que es seguro permanecer. Tuve que dejar algo preparado para protegerte de esa parte de ti misma. Esa era la cláusula, no un castigo para Daniel, sino una defensa para mí. Explicó por qué confiaba el testamento a Michael. Dijo que mi hermano tenía un tipo de firmeza que él a veces se negaba a tener cuando se trataba de nuestro hijo. Si las cosas se ponen feas alguna vez, escribió, necesito que dejes que Michael haga lo que tú no te permitirás hacer. Deja que te proteja, incluso de Daniel, si llega a eso. Las manos me temblaron al leer esas líneas. Cada parte de mí que había dicho no llames a la policía, no presentes cargos, es tu único hijo, se sintió vista y desafiada con ternura. Después llegó la parte que me rompió por dentro. Si estás leyendo esto, algo salió mal, escribió Robert. Quizá yo ya no esté y tú estés intentando sostenerlo todo con tus propias manos desnudas. Quizá el chico al que amo olvidó quién lo crió. Sea lo que sea que haya pasado, escúchame. No elijas la culpa por encima de la paz.
No te quedes en el camino del daño porque te dé pena la persona que te está haciendo daño. Una lágrima se deslizó por mi mejilla y cayó sobre el papel, emborronando una de sus palabras. La sequé rápido, como si pudiera deshacer el daño. Mi último deseo para ti, escribió, no es que conserves esta casa a cualquier precio. Es que te conserves a ti misma. Si eso significa decirle no a nuestro hijo, dile que no. Si eso significa alejarte de su caos, aléjate. No permitas que mi recuerdo te encadene al sufrimiento. Yo no construí esta vida para que tú sangraras dentro de ella. Cuando llegué al final, no estaba llorando por miedo. Lloraba porque por fin alguien me había dado permiso para dejar de sentirme una traidora por salvarme a mí misma. Apreté la carta contra mi pecho y dejé que salieran los sollozos. Esos feos, temblorosos, que dejan sal en los labios y aflojan algo en la espalda que ha estado tenso durante meses. Por primera vez desde que empezó todo, no estaba imaginando que podría haber hecho distinto. Solo estaba soltando. Cuando el llanto se calmó, me puse de pie con las piernas inestables, caminé hasta la repisa y dejé la carta junto a sus medallas. Su servicio a este país estaba en aquella caja. Su servicio a mí estaba en esas páginas. Ambos merecían un lugar de honor. Seguía allí de pie cuando el teléfono de Michael vibró en la cocina. Lo oí responder, con la voz baja, y luego quedarse en silencio un momento. Volvió a la sala con el rostro imposible de leer. ¿Quién era?, pregunté, con la voz áspera, pero más tranquila de lo que me sentía. Me miró como sopesando cuánto decirme, y al final eligió toda la verdad. Era la cárcel, dijo en voz baja. Daniel ha pedido verte. Quiere verte. La mañana en que fui a ver a mi hijo a la cárcel me puse ropa limpia. Guardé la carta de Robert en el bolso y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la que empujaron a la casa de invitados. Estaba un poco más erguida. Michael se ofreció a llevarme. Lo dejé, pero le dije que entraría sola. Él asintió. Estaré justo aquí fuera. La cárcel olía a lejía y cansancio. Un agente me hizo pasar por el detector de metales, por puertas que zumbaban, hasta una fila de cabinas con cristal. Me senté, cogí el frío teléfono de plástico y esperé. Tenía las manos húmedas, pero el espíritu firme. Sacaron a Daniel. El uniforme naranja le había arrancado la actuación de encima. Sin porche, sin silla de patio, sin teléfono en la mano. Solo mi hijo, con los hombros caídos, los ojos inquietos, caminando como si no pudiera confiar en el suelo bajo sus pies. Se sentó al otro lado del cristal, levantó el auricular y me miró como si yo fuera una desconocida a la que casi reconocía. Mamá, dijo por fin, con la voz rota. Te ves diferente. Lo estoy, respondí. Tragó saliva. Las palabras le salieron atropelladas. Siento haber gritado, haberte puesto las manos encima, haber dejado que Jessica y sus padres me calentaran la cabeza. Estaba enfadado con papá por morirse. Enfadado contigo por tener todo a tu nombre. Me sentía pequeño. No sabía manejarlo. La fastidié. Parte de aquello era una disculpa limpia. Otra parte seguía apoyándose en los sentimientos en vez de en las decisiones. Lo dejé reposar. Por primera vez en su vida, no corrí a limpiarle la culpa. Cuando me quedé callada, se movió en la silla. Sé que probablemente me odias, murmuró. Jessica se fue. Sus padres actúan como si no me conocieran. Perdí la casa. Te perdí a ti. Ya no me queda nadie. No estás completamente solo, dije. Tienes a Dios, si lo quieres. Tienes tiempo. Tienes oportunidades. Dejé que la voz se me afilara apenas un poco. Pero ya no tienes derecho ni sobre mi cuerpo ni sobre mi casa. No de esa forma. Esa parte se acabó. Se estremeció. Entonces eso es todo. Ya has acabado conmigo. Antes, esa pregunta me habría destrozado por completo. Ahora podía sentir las palabras de Robert en mi pecho. No elijas la culpa por encima de la paz, sosteniéndome erguida. Siempre seré tu madre, dije despacio. Pero nunca volveré a ser tu víctima. Cerró los ojos como si la frase le hubiera golpeado el hueso.
Una lágrima le cayó por la mejilla. Mamá, no sé cómo arreglar esto, susurró. Eso no se arregla rápido, le dije. Esos son años de verdad, de ayuda, de que tú decidas dejar de ser el hombre que echó a su madre de su propia casa. Respiré hondo. Te perdono lo suficiente como para no quedarme donde puedas volver a golpearme. El resto depende de ti. Levantó la vista, buscando en mi cara la suavidad que antes yo le servía en bandeja. Mantuve los hombros rectos y las manos quietas. ¿Vas a volver?, preguntó. ¿A visitarme? No lo sé, dije, porque mentir habría sido otra forma de hacer daño. Ahora mismo necesito distancia para sanar. Tú necesitas distancia para crecer. Si algún día esos caminos se cruzan, ya veremos. Pero no voy a prometerte consuelo mientras siga siendo peligroso para mí. El dolor de sus ojos era real. Pero debajo vi algo nuevo, intentando despertarse. Comprensión. Pequeña y asustada. Pero estaba ahí. Un guardia golpeó el cristal. Se acabó el tiempo. Daniel apoyó la palma en él. Mi mano se movió por reflejo. La memoria del cuerpo quería encontrarse con la suya. No la levanté. Solo le di un pequeño asentimiento. Tómate este tiempo en serio, dije. No desperdicies lo que nos está costando a todos. Dejé el teléfono y me puse de pie. Salí sin mirar atrás. Esa fue mi última bondad hacia mí misma. Fuera, el aire se sentía más amplio. La carta de Robert descansaba contra mi cadera como una mano silenciosa. Michael estaba apoyado en el coche, mirando las puertas. Cuando vio mi cara, no hizo ni una sola pregunta. Simplemente abrió la puerta del pasajero. El camino de vuelta a casa fue silencioso, pero no pesado. Se sentía como salir conduciendo de una tormenta. Por fin decidiste marcharte. Entramos en la entrada. Mi entrada. Michael me apretó la mano una vez. Desde aquí ya puedes tú sola, dijo. Me bajé y caminé por el sendero que una vez recorrí con la cabeza agachada. Hoy llevaba la espalda recta. Ningún coche extraño, ninguna voz de más, solo mi casa esperándome. Me quedé ante la puerta principal, saqué la llave del bolsillo y la introduje en la cerradura. Giró con suavidad. El clic sonó como un sí muy bajito. Entonces abrí la puerta y entré sola en mi mansión. Sin marido, sin hijo a mi lado, pero con mi dignidad, mi poder y mi paz por fin recuperados.